La W presenta Vicky Dávila. Del día 13 minutos. Permítanme saludar a esta hora a la periodista Ginette Bedoya. Ginette, bienvenida a la W. Vicky, muchas gracias y bueno, quiero empezar este saludo diciendo que tomé la decisión de venir hoy acá porque en este preciso momento mi abogado está en el juzgado quinto especializado presentando los alegatos finales de mi caso y creo que hacía más estando aquí, hablando con la gente, con ustedes, que allí viendo nuevamente la cara de mis victimarios. La última vez que la habíamos visto fue en el mes de marzo, que le tocó volver a enfrentarse a estas personas, pero su lucha ha sido tan importante, Ginette, que la Fiscalía en las últimas horas pidió que Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira Rivera tengan sencillamente las condenas más altas. Eso es un triunfo en medio de una situación tan dolorosa como lo que le ocurrió a usted. Creo que esto no solamente es por mí, ¿no? Si se logra esto que ha solicitado la Fiscalía, es sentar un precedente para miles de casos de mujeres y niñas que han sido violadas en Colombia. Algo que la gente todavía no logra entender es que yo no estoy haciendo esta lucha por Ginette Bedoya, que detrás mío hay una cantidad de víctimas que también hay que reivindicar, víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo, de agentes de Estado, de gente del común, y creo que eso es lo que vale la pena en este momento, pensar en eso. Eso es verdad, Ginette. Entre otras cosas, yo quedé pensando en el mes de marzo, cuando usted tuvo que volver a verse frente a frente con estas personas, todos esos sentimientos que se le removieron a usted, todo lo que ocurrió, parecía tan injusto que usted tuviera que estar sentada nuevamente allí. Y fíjese una cosa, Vicky, me pasó a mí y logramos que tuviera esa difusión mediática porque trabajo en un medio de comunicación y porque mis amigos y colegas son periodistas. Pero eso que viví yo el 1 de marzo es lo que tienen que vivir miles de mujeres todos los días en este país, porque el sistema de justicia sencillamente no aplica las leyes. Y eso fue lo que pasó en mi caso, no se aplicaron las leyes. Hay una ley 1257 que dice claramente que una mujer que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia no puede ser obligada a volver a confrontar a su victimario. Usted lo tuvo que hacer y lo hizo. Tomé la decisión de hacerlo, hubiera podido negarme y haber grabado un video y enviar un video, pero creo que también era necesario, Vicky, también por eso estoy sentada hoy aquí, porque tengo que empezar a cerrar ciclos. A mí el secuestro me acabó la vida, mi vida y la de mi familia. Y creo que yo no puedo seguir cargando con este dolor por siempre. Creo que ya me merezco cerrar este ciclo y seguirme concentrando en lo que hago, que es defender los derechos de las mujeres, apoyar a mujeres víctimas de violencia, hacer periodismo, que es lo que sé hacer, y cerrar este capítulo. Estamos hablando de un hecho ocurrido hace 17 años, Ginette. Siempre que hablamos de abuso, siempre que hablamos de violación, es como que se ha vuelto un poco paisaje y la gente de pronto no comprende las secuelas, las marcas que deja el abuso en una persona. Fíjese que cuando veíamos el secuestro de las personas que estuvieron por tantos años amarradas, encadenadas a los árboles por parte de las FARC, y ellas regresaban a la libertad y la gente de alguna manera quería meterse en su vida muy íntima, ¿no? De qué había pasado con Ingrid, de qué había pasado con Luis Eladio. La gente hablaba sin saber, pero no saben la repercusión tan fuerte que el secuestro tiene en la vida de la víctima, pero además de su entorno familiar. Y es muy difícil. Y en mi caso, lo que ocurrió no fue solamente esa mañana del 25 de mayo, sino que durante 17 años he tenido que soportar persecución, amenaza, intimidación a mi familia. Entonces, como que este secuestro no ha terminado. Yo siento que llevo 17 años secuestrada y cada vez la revictimización es peor. ¿Y sabe qué es lo más injusto a veces, Vicky? Los mismos comentarios de la gente en las redes sociales. La gente habla de cosas que no sabe ni tiene la dimensión en su cabeza. Esta mañana alguien que no conozco, un chico, se nota que es muy joven, escribió: por fin le van a dar justicia a Ginette Bedoya, va a dejar de cobrarnos su violación a todos los colombianos. Y yo decía, él no tiene en la cabeza la dimensión de lo que es afrontar una violación, pero ni siquiera conoce mi trabajo periodístico, no sabe qué es lo que he hecho todos estos años. Entonces, a veces la misma gente termina revictimizándolo a uno más que los propios victimarios. Eso es cierto, Ginette. Usted va a ver seguramente la condena de estas dos personas, pero usted ha sido muy clara y también lo dijo en marzo,
que ellos no fueron los únicos responsables de su secuestro y de su violación. ¿Qué ha pasado con esas otras personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué no las toca la justicia? Es como lo paradójico de este caso, que, repito, termina siendo el caso de centenares de mujeres. Y es que aquí estamos solamente hablando de los autores materiales. De 3 violadores, 2 de ellos son los que están siendo judicializados, están en proceso de juicio, y uno más que fue el que se prestó para cometer el secuestro. Pero detrás del secuestro, y estoy hablando de los autores intelectuales, hay gente muy importante. Hay militares, hay Ujú. policías, hay políticos, hay gente que tenía en su momento, estoy hablando del año 2000, mucho poder y mucha importancia dentro de toda la esfera que se movía en el país en ese momento. Y sí, efectivamente no los han tocado. Yo sueño con que algún día llegue, perdón lo que voy a decir, una fiscal o un fiscal que tenga los cojones de enfrentar a esas personas que ordenaron mi secuestro. Usted mencionó especialmente un nombre, al general Leonardo Gallego, en el pasado mes de marzo. ¿Es él únicamente una de esas personas que usted, como lo dice, sueña que alguien le judicialice o lo procese por lo que usted dice él es responsable? ¿O hay otras personas? Tristemente hay muchas personas, además personas que en su momento se acercaron queriendo hacerse pasar como fuentes periodísticas, pero que realmente lo que hacían era mirar cómo me podían tender la trampa para todo lo que ocurrió, porque ellos hacían parte de esa red de tráfico de armas y de secuestrados que yo estaba investigando en su momento. El general Gallego no es el único general mencionado en el proceso. Hay más generales de la policía, hay generales del ejército. Hay militares y policías de baja graduación que también están mencionados. Y lo triste es que en 17 años nadie se ha atrevido a remover esos nombres, a llamarlos, a hacerles una diligencia judicial. Pero ni siquiera Al una menos declaración, Ginette, nada. nada. Al general Gallego la fiscalía lo ha citado 3 veces y nunca se ha presentado. En la última oportunidad que usted lo mencionó, él sacó un comunicado, recuerdo muy bien, y negaba cualquier vinculación con esos hechos, Ginette. Sí, y él también envió un comunicado al periódico El Tiempo directamente a Roberto Pombo diciendo que él detestaba la violación y que sería incapaz, y más sabiendo que yo era una periodista. Pero vi que usted cree que alguien va a tener el carácter de salir y decir, sí, efectivamente yo ordené el secuestro de esta periodista, por Dios, o sea, es absurdo pensar eso. Obviamente iba a salir con un comunicado diciendo que no tenía nada que ver. ¿Quiere usted decir otros nombres? Sí, están mencionados en el proceso. En el proceso está mencionado quien era en ese momento el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Argimiro Serna. Hay mencionados también algunos militares. Em, Tengo que decir tristemente que en algún momento se llamó a diligencia de entrevista a un general del ejército y fue muy triste ver cómo ese general admitió que en su momento él recibió a uno de los paramilitares que hoy está siendo juzgado precisamente a esta hora en el juzgado quinto, y lo recibió en su casa y que compartió con él en su casa, diciendo que él creía que era un ganadero de bien. Ginette, en toda esta lucha, imagino que usted ha tenido que, pues, pelearse hasta con usted misma para poder salir adelante. ¿Qué ha sido lo más duro de todo esto? Porque usted se metió con una gente que es ciertamente complicado meterse. Yo creo que lo que siempre pesa mucho, Vicky, es la culpa, lastimosamente. Las mujeres que somos víctimas de algún tipo de violencia terminamos creyendo que nosotras somos las culpables, que nosotras nos lo buscamos. Y muchas veces me cuestioné por qué investigué, por qué fui a la cárcel, por qué entraba a la cárcel, por qué tenía de fuentes a paramilitares y guerrilleros, por qué hablaba con ellos, porque el mismo entorno de ellos me hacían creer que yo me lo había buscado. Y muchas veces alguna gente que ni siquiera me conoce dice, pero ¿cómo se le ocurre a una ¿Quién mujer la mandó? Sí, ¿quién la mandó meterse a una cárcel? Pues que soy periodista. Y así como estuve en la cárcel, estuve en los campamentos de las FARC, y estuve en los campamentos de los paramilitares, y estuve miles de veces en los batallones y en las trincheras del ejército, porque yo era periodista de guerra y tenía que hacer eso. Eh, yo he aprendido a quitarme esa culpa. Creo que lo primero que uno tiene que hacer para poder transformar su dolor es perdonarse. No es perdonar al victimario, es perdonarse uno mismo. Y todavía cuesta mucho. Ginette,
mucha gente, tenemos más de 800 personas conectadas a esta hora y hay gente que no conoce bien la historia de qué fue lo que ocurrió, qué era lo que usted investigaba en el año 2000 cuando todo ocurrió, qué fue lo que qué era lo que usted estaba investigando. El año 2000 y los 3 años anteriores, estoy hablando desde el 97, Colombia afrontó una de las más duras crisis carcelarias que haya tenido el país. Y era un momento muy difícil de la realidad colombiana. Recuerden que teníamos unos paramilitares muy fuertes, pero también una guerrilla empoderada, una guerrilla que prácticamente controlaba el 70% del país y una corrupción con la que tenemos hoy. En medio de toda esta mezcla de armados, eso que se vivía en el país se trasladó a las cárceles. Y entrar a una cárcel era como tener un pequeño pedazo de Colombia. Los paramilitares se disputaban el poder con las guerrillas, específicamente con las FARC, y en medio de esto había un negocio que dejaba muy, muy buenos beneficios, que era el tráfico de armas. Los paramilitares tenían que armarse, la guerrilla tenía que armarse, y los militares y los policías corruptos decidieron meterle ese negocio, decidieron empezar a traficar armas y empezaron a negociar tanto con paramilitares como con guerrilla. Pero además también secuestraban y negociaban a los secuestrados. Recordemos, y bueno, Jairo lo sabe perfectamente porque hace muchos años cuando trabajamos juntos en el tiempo, hicimos una gran investigación para establecer cómo los policías secuestraban a los empresarios en Bogotá y se los vendían al Frente 53 de las FARC, pero públicamente eran enemigos y por debajo de cuerda sacaban un gran precio de la venta de secuestrados. Era una mafia. Eso era lo que yo estaba investigando, Vicky. Y lamentablemente en ese momento tenía muy buenos elementos de investigación, pero no sabía quién estaba detrás de toda esa red. Y creo que cuando esas personas que estaban detrás de esa red se dieron cuenta que yo había avanzado mucho en la investigación, decidieron silenciarme. Llega usted ese día, fue en la cárcel Modelo En la cárcel Modelo aquí en Bogotá. y la vida cambió para siempre. Me mataron. Ese día me mataron. Hay un antecedente y es 15 días antes del asesinato de Jaime Garzón. Yo llegué a la cárcel a hacer una entrevista. Estoy hablando de agosto del 99, hace 17 años, 15 años, 18 años. Y yo iba entrando a la cárcel y Jaime iba saliendo. Y Jaime salía del mismo pabellón para donde yo iba. Él salía de donde Miguel Arroyave y yo entraba al pabellón donde estaba Miguel Arroyave, que fue uno de los grandes jefes paramilitares que compró el bloque Centauros. Y cuando nos encontramos en la puerta me dijo, peladita, ¿usted qué hace aquí? No se siga metiendo acá. Esos tipos son muy malos. Y habíamos hablado antes de eso mismo, que él también ya tenía identificado que era todo el tráfico de armas. Y recuerdo mucho esa charla de ese día porque me lo dijo textualmente, nos van a matar. No, no se meta más en esto, usted está muy pelada, no se meta en esto, esos tipos son muy malos. Y a los 15 días cuando asesinan a Jaime, yo creo que también sentí como una responsabilidad de no parar en investigar y estaba muy joven, no sentía miedo. Cuando uno es joven como que se quiere llevar el mundo por delante y yo seguí adelante con la investigación, pero indudablemente no creí que ese 25 de mayo fueran a acabar con mi vida. Déjeme hacer un paréntesis. Un periodista debe llegar a un punto en el cual debe saber cuándo parar. A veces hay que parar. Cuando se investiga algo de una magnitud tan importante, hay que parar. Sí, Vicky. Muchas veces hemos hablado con Jorge Cardona, que era mi jefe en ese momento, el editor judicial del Espectador, que hoy es el editor general del Espectador, y repasamos en la cabeza tantas veces qué no hubiéramos hecho. Yo pienso que era inevitable lo que iba a pasar, porque yo no hubiera dejado de investigar, pero sí creo que hubiera podido parar, que hubiera podido buscar el apoyo de otros colegas, que tal vez pudiéramos haber hecho una investigación conjunta, que hubiéramos publicado todos al mismo tiempo, no sé, tal vez lo hubiera hecho diferente, pero yo ya no puedo devolver 17 años. Es cierto. Ginette, entre otras cosas, su historia, pues es una historia que muchos colombianos tenemos en el corazón, Ginette. Em, ¿Usted cumple su cita? ¿Alcanza a cumplir su cita? No, yo llego a la puerta de la cárcel, me anuncio,
estoy con Jorge Cardona, con mi jefe que está ahí al lado mío. Nos dicen que ya está lista la boleta para ingresar a hacer la entrevista y nos dicen que tenemos que esperar. Y en ese lapso de tiempo, hoy ya armando todo ese rompecabezas con Jorge, concluimos que había mucha gente afuera que estaba muy pendiente de nosotros, que creemos que hace parte de la misma red. Y tenían todo muy, muy bien calculado, todo fue muy bien planeado. Cuando yo vuelvo a tocar en la puerta y me dice el guardián, ya está lista la boleta, vaya por su fotógrafo. Jorge me dice, yo voy por él, ya regreso. El fotógrafo estaba a 2 cuadras. Y en ese lapso de tiempo, que son segundos, pasa todo. Llega este tipo, me encañona, delante de la policía, había un carro de la policía con 5 policías. 17 años después la policía no ha logrado saber quiénes son los 5 policías que estaban frente a la puerta de la cárcel. Em, Me llevan a la bodega que está como a 2 cuadras de la cárcel y allí empieza todo. Creo que a mí me salva la vida Jorge. Y anoche él me escribía eso, nunca me voy a arrepentir de haber ido esa mañana, aunque te perdí la pista, porque sobreviviste para los demás. Y efectivamente pasó eso, Jorge le avisa a la fiscalía ya mucho tiempo después, empiezan a hacerle una triangulación a mi celular, ubican la señal en Puerto López, empieza todo un operativo para rescatarme. Cuando estos tipos se ven cogidos es cuando me dejan abandonada, después de que ya me habían matado. Y ahí empieza otra parte de la historia que es el después del secuestro. ¿Cuántas horas transcurrieron en toda esa pesadilla, Ginette? No sé, más de 10 horas. Fueron largas horas. Para mí fue una eternidad por todo lo que pasó, por el tema de tener la pistola en la cabeza todo el ¿Y qué le llegaba a tiempo. usted a uno qué piensa en esos momentos? ¿Qué se le va a la mente? ¿Qué imágenes llegan? ¿Qué pasa en esos momentos que son como tan definitivos y tan llevados al límite? Y que usted sabe que se va a morir. Yo sabía que me iba a morir y tenía mucho miedo de cómo me iba a morir y le pedí a Dios que cuando me dispararan yo no sintiera, que simplemente me quedara como dormida y ya. Me dolía mi madre, inmensamente me dolía mi mamá. Yo decía, no le pude decir adiós a mi mamá. Pensaba mucho en la redacción, me dolía no volver al espectador ni volver a ver a mis amigos. Sentía que quedaba como frustrada la periodista ahí porque ya me iba a morir. Y creo que fue la misma sensación mucho tiempo después, por lo que le digo, lo repito, a mí me mataron en vida. Más de 1000 personas conectadas a esta hora, Ginette, escuchando esta historia que yo entiendo que tiene que ser muy dolorosa cada vez que vuelve y se cuenta, pero también este testimonio es importante que la gente que no lo conoce lo conozca y es importante porque usted lo ha dicho, su lucha es por otras mujeres, Ujú. no solamente ha luchado por Ginette Bedoya. Cuando los tipos se apartan de usted, cuando la dejan abandonada, Ginette, ¿cómo es ese instante de volver a abrir los ojos y a pesar de todo lo ocurrido, estoy viva? Es lo más difícil porque yo no quería estar viva. Em, Sentirse solo en medio de la nada, en una carretera, amarrado, desnudo, golpeado, sin poder moverse. Después todo pasa como en una película, llega un carro, un señor me lleva a un CAI, después viene la policía, después viene el tema de la clínica, viene la segunda tortura que son todos los exámenes de medicina legal, y el momento de enfrentarse con la realidad, de decir, efectivamente no estoy muerta y quiero estar muerta, ¿qué va a pasar? Eh, yo creo que esto en algún momento lo dije y la primera persona con la que yo pude hablar fue con el general Mora, porque no sé cómo el director de la clínica recibe una llamada del ejército, ya habían anunciado, o a alguien le habían contado que yo había aparecido, y él me pasa un teléfono y al otro lado de la línea está el general Mora, que era el comandante del ejército. Y él me dice, tranquila que no estás sola, vamos a salir de esto. Y yo pensaba, yo nunca voy a poder salir de esto, es imposible. Eh, y le repito, es la sensación que tuve todos los días siguientes hasta el momento en el que pensé en el suicidio y que no fui capaz, em, porque sentía que ya yo no iba a volver a ser la misma Ginés. Ginette, esas ideas del suicidio, ¿cómo las espantó? ¿Cómo pudo salir de ellas? Yo creo que el amor por lo que hago, el amor por el periodismo a mí me salvó, indudablemente. El primero que me salvó fue Jorge al avisarle a la fiscalía
que yo estaba desaparecida y luego me salvó el periodismo, porque en medio de todas las angustias que tenía, primero de ver mi cuerpo como lo habían dejado, estaba llena de hematomas por todo lado, por donde me mirara tenía un hematoma. em, Sentía la angustia de no volver a la redacción, seguía sintiendo esa angustia. Y ya me habían organizado todo para que me fuera al exilio a Alemania con mi mamá, y eso me atormentaba aún más. Yo decía, ahí sí me voy a morir ¿Qué y me voy a voy a hacer yo morir allá? de Sí. tristeza. Además, Alemania, bueno, era terrible. O sea, tomar la decisión de irse al exilio a Alemania era peor que lo que estaba afrontando. Y fue cuando decidí llamar a Carlos Lleras de la Fuente, que es un hombre al que le voy a agradecer toda la vida haber sido mi papá en ese momento y haber asumido lo que me pasó, haberlo asumido como un papá que tiene a su hija violada y haber enfrentado, porque él enfrentó a Carlos Castaño. Eh, Él me dice, si usted cree que lo que le devuelve su vida es el periodismo, ahí está su escritorio esperándola. Y al otro día, mamá me llevó a la peluquería, me arreglaron el cabello porque ellos me habían cortado el cabello. em, y volví con mucha dificultad, casi no podía caminar. Y recibí una redacción amorosa, unos amigos que desde ese momento se han convertido en mi fortaleza. Ginette, a veces no sé, usted nos dice hace algunos instantes una frase que ese día la mataron, pero déjeme preguntarle si en su cabeza a veces no ronda la idea de qué pasó, porque ellos pensaron que realmente físicamente la habían matado. Ellos, ¿por qué la dejan con vida? Yo lo que creo ahora, y después de revisar todo el expediente judicial digamos todo lo que ha pasado y lo que nosotros mismos hemos podido investigar, estamos seguros de que me iban a matar, de que me iban a desaparecer. eh, pero creo que fue tal la presión del ejército y la policía y de la fiscalía. La fiscalía armó un operativo inmediato, Rápido. rápido, y yo lo que creo es que ellos se sintieron agarrados. Es lo que nosotros concluimos después de todo lo que hemos pensado, y por eso me dejan botada, pero sí me dejaron botada medio muerta. Yo creo que ellos dijeron, ella no va a alcanzar a resistir esto, eh, y siempre esperaba que me pegaran un tiro, ¿no? Porque era lo que hacían todo el momento, amenazarme con el arma. Eh, y sí, muchas veces me pregunto por qué no me pegaron ese tiro, la verdad. Porque no le tocaba. Sí, yo creo. Ahora que estoy hablando mucho con los periodistas de cómo debemos informar sobre la violencia de género, y la semana pasada lo hacía en la redacción de RCN, les decía, yo estoy convencida de que esa pistola nunca se disparó, porque tenía que estar aquí con ustedes. ¿Mm? Y seguramente, Ginette, así es. haciendo como un paréntesis, a mí no me cabe en la cabeza y yo no he podido entender con todas las pruebas, todas las evidencias. Usted más que nadie conoce ese expediente, sus abogados, la Procuraduría, la Fiscalía. Uno siempre se queja de la justicia, pero en este caso de verdad que es impresionante. ¿Por qué? Porque no avanzan. Es que estamos hablando de un juicio de unos responsables que están identificados desde hace mucho tiempo y ni siquiera están condenados, sino que hasta ahora están pidiendo la condena, están en juicio. Las otras personas señaladas y todo. Yo me imagino que usted ha hecho ese ejercicio muchas veces. ¿Y a qué conclusión llega, Ginette? Mi primera conclusión es que quienes están detrás de todo esto tienen mucho poder y muchos amigos. Yo tengo que decir claramente que a algunas personas del ejército y la policía no las investigaron en algunos periodos de fiscales, porque estas personas eran muy amigos del fiscal general, y por eso no las investigaron. Yo sigo confiando en que el doctor Martínez abra una investigación, que por primera vez en 17 años llamen a estos militares y a estos policías y les pidan cuentas. Fue mi petición en La Habana cuando hice parte de la delegación de víctimas. Estamos hablando de un proceso de paz y de transformación del país, pero si no somos capaces de aplicar justicia, y no digo solamente para las víctimas del paramilitarismo, para las víctimas de la guerrilla también, si no somos capaces de aplicar esa justicia, ¿de qué paz estamos hablando? Y en ese sentido es muy importante lo que dice Ginette, también las víctimas de la fuerza pública. Ginette, Completamente. que muchas veces uno que quiere tanto a su fuerza pública, al ejército, a la policía y demás, a veces uno no alcanza a entender cuando en medio de las conversaciones se decía esto, pero también es un hecho real. Hay víctimas de la fuerza pública, de gente que se salió del mandato que tenía de ser la autoridad.
Completamente, tanto víctimas de la fuerza pública que fueron víctimas de todo este mismo entramaje, como victimarios de la fuerza pública que lamentablemente no entendieron su misión constitucional. Y quiero recordar al teniente Tarazona. El teniente Tarazona era un joven del ejército que tenía pleno conocimiento de esta red de tráfico de armas. Era una de mis fuentes, Vicky, y lo asesinaron enfrente de la PM-13. Lo mataron cuando yo estaba haciendo la investigación y esta justicia no movió un dedo para resarcir el daño que le hizo a la familia del teniente Tarazona ni para reivindicar su nombre, porque los mismos miembros del ejército lo hicieron pasar como un traidor y como un traficante de armas. Y yo puedo decir que el teniente Tarazona fue una de las víctimas de esta red. Y lamentablemente, gente que tenía el poder de la Constitución y que lo usó para llenar sus bolsillos de plata, pero además de poder. Ellos también tienen que responder dentro de todo esto que estamos hablando del marco de justicia. Ya que está hablando Ginette del marco de justicia, muy seguramente, obvio, todos esperamos que estas personas sean condenadas y con las máximas condenas, pero lo que hemos visto en los últimos días, todos están llegando a la JEP y están recobrando su libertad muy pronto. ¿Qué piensa de que ellos puedan llegar a la JEP y prácticamente recobren su libertad muy pronto y en lo que le concierne a usted? Jairo, me gusta mucho esta pregunta porque me da pie para decir algo que tengo atravesado en mi corazón desde ese septiembre del 2014 cuando fui a La Habana. Y es que mucha gente me lapidó porque había ido a La Habana y me dijeron que yo había ido a vender el dolor de las víctimas, porque quería justicia para mí, pero no justicia para las víctimas de las FARC. Y lo que le vuelvo a decir a esas personas y le contesto a usted es que si usted cree que 100 años de cárcel pueden devolverle a uno todo lo que le han robado en su vida, o si 8 años de cárcel pueden devolverle a uno lo que le han robado en toda su vida. Yo creo que el tema de la justicia tiene que ir más allá de los años tras los barrotes. Yo sigo hablando del tema de la verdad. Cuando este país sea capaz de tener la verdad en su mano, vamos a encontrar la verdadera justicia. Yo daría cualquier cosa porque alguien tuviera esa valentía de salir y decir por qué había un entramaje de militares y policías negociando con el Frente 53 de las FARC, con Romaña y con Miller Perdomo. ¿Por ¿Y usted qué? cree que Romaña y Miller Perdomo serán capaces hoy ante la justicia de decir esa verdad? La De verdad que de reconocer. repente muchos oficiales, incluso muchos ya retirados, no fueron capaces de decir. Claro que no lo van a hacer, Vicky. Mire, Y entonces, ¿para qué sirve el proceso? Vicky, yo creo que la verdad la tenemos que armar entre muchas personas y tiene que salir a la luz pública, al menos tiene que quedar un escarmiento público de qué fue lo que pasó en este país. Fíjese una cosa, cuando estuve sentada allá en La Habana, y eso es otra cosa que me reclaman, pero como la gente habla sin saber, creo que no hubo otra persona que le hubiera dicho en su cara a Iván Márquez y a toda la gente de las FARC que ellos usaron el aborto forzado como un arma contra las mujeres de sus filas y que eso es un crimen de lesa humanidad, eso es un delito sexual, Vicky. Y la primera periodista en este país, y lo puedo decir con documentos en la mano, que denunció el aborto forzado en la fila de las FARC fui yo hace 20 años. Y en ese momento, ¿sabe qué me decían? ¿Usted qué hace defendiendo terroristas? Se tienen merecido que las hagan abortar. Hoy esos mismos dicen que pobres niñas que las usaron sexualmente. Entonces, Y la verdad, las somos... FARC no terminan de aceptar eso. No, pues si a Yo mí hemos reconoce. leído aquí Iván en Márquez no me lo entrevistas reconoció. Lo reconoce. y Iván dicen Márquez que no me lo que eso reconoció. no es verdad. En La Habana, Usted Iván Márquez me lo entrevista a dijo las a mí. mujeres y dicen que no es verdad. No, 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 eso no. yo creo que esa es la mayor mentira que se están metiendo las FARC. Tenemos los casos documentados y son casos que yo aspiro que lleguen a la Corte Penal Internacional, porque si algo no puede quedar en deuda con ese país es lo que hicieron con la vida y la maternidad de miles de mujeres al interior de las filas de las FARC. Yo quiero preguntarle, creo que lo que le ocurrió a usted deja muchas lecciones como periodista, pero también como mujer. Déjeme preguntarle, como mujer, ¿por qué un delincuente utiliza el arma de la violación? ¿Por qué acceder a una mujer carnalmente puede llegar a ser incluso peor que ese tiro que no le dieron? Es la peor humillación que una mujer puede sufrir, Vicky. Y creo que los hombres que tienen las armas y el poder lo tienen muy claro. Y esto yo lo corroboré con algo que me dijo Popeye en Cómbita, cuando él estaba recluido allí. Él tiene parte de la verdad
de lo que pasó en mi caso y no lo ha querido decir. Ojalá si me está escuchando y como ahora habla tanto, sería muy bueno que Popeye se presentara ante el juzgado donde está mi caso para que cuente la verdad de lo que ocurrió allí en la cárcel Modelo. Él sabe exactamente qué Él fue lo sabe que pasó. exactamente quién lo ordenó, cómo lo ordenó y qué pasó. Y Popeye me decía, nosotros los sicarios podemos acabar con la vida de quien queramos, pero lo que no podemos perdonar con las mujeres de nuestro entorno es la violación, porque la violación es lo peor que se puede hacer. Y ellos lo tienen muy claro, porque es la humillación más grande que puede afrontar una mujer. Es denigrar al estado más bajo a una mujer. Y por eso en las guerras, en todas las guerras, la violencia sexual es usada como arma de guerra por todos los ejércitos, por todo el hombre que tiene un uniforme y un arma. Y bueno, ustedes saben las consecuencias tan graves que ha habido en el Congo, en Ruanda, en Uganda. Y creíamos que en Colombia no pasaba, y pasa, y pasó, y sigue pasando. Y es uno de los peores crímenes que se ha cometido contra las mujeres. Y es un estado de indefensión absoluto. Lo dejan a usted valiendo menos cero, le acaban su autoestima, le acaban su vida, le acaban sus sueños, lo anulan como ser humano completamente. Yo creo que el ataque con agentes químicos, el ataque con ácido y la violencia sexual son las peores atrocidades que se pueden cometer contra una mujer. Ginette, ¿cómo recuperarse de esa parte como mujer? ¿Cómo ha sido su proceso para recuperarse? Y lo digo porque seguramente mucha gente que nos está escuchando ha sido víctima y hasta se ha quedado callada. Creo que lo primero es eso, el silencio lo acaba de carcomer a uno, es como adquirir un cáncer en el alma y ese cáncer se lo va tragando a uno y a veces uno hace procesos con el psicólogo o con el psiquiatra y se recupera, pero ese cáncer vuelve a hacer metástasis en otro lado del alma y como que vive uno en eterno estado de enfermedad terminal. El silencio lo mata a uno y luego del silencio creer que ellos ganaron cuando uno avala lo que el victimario le hizo, es empoderarlo y es darle la razón de que él sí tenía derecho a hacer lo que hizo. Que si algún día se puede superar esto, no, no se puede superar. Eh, Quien diga que lo haya superado, no le puedo creer, porque esto es como un fantasma que en algún momento vuelve a revivir, que se puede transformar y que se puede canalizar hacia otra cosa, sí. Y es lo que yo he intentado hacer con mi vida, canalizar todo este dolor y toda esta tragedia, no solamente para mí, sino para mi familia, que haya valido la pena haber quedado viva. Eso es lo que me repito todos los días, que haya valido la pena. Ginette, ya como periodista, la lección, y creo que usted nos daba un adelanto cuando nos decía, de repente debí parar. Hay que saber hasta dónde llegar. ¿Cómo frenar ese ímpetu de los periodistas que se dedican a investigar y que creen que están salvando el mundo cuando están haciendo una investigación y que creen que están en lo correcto y que pase lo que pase, hay que jugársela toda? Ese es el cuento que nos creemos los periodistas. Nosotros primero nos creemos dueños de la verdad. Creemos y estamos súper seguros que lo que decimos es la última palabra, porque somos periodistas. Y lo segundo, creernos que podemos cambiar el mundo. Yo sí creo que uno como ser humano puede transformar el mundo de muchas personas y puede cambiar el mundo, pero los periodistas en particular creemos que tenemos las armas para cambiar el mundo y no somos capaces de parar porque tenemos unos egos tan grandes. Y estoy hablando desde mí misma. Sí. Creo que lo peor que nos afecta a los periodistas es ese ego inmenso que no cabe en la redacción. Y nos creemos ese ego, nos dejamos envolver por ese ego y eso es lo que nos lleva a cometer errores muchas veces. ¿Qué periodista no se ha equivocado? ¿Qué periodista no ha cometido un error o ha dado una mala información o lo ha dicho como no lo debe decir? Lo hemos dicho como no lo debemos decir. Eh, el punto de parar yo creo que está en cuando uno tiene en la cabeza la magnitud de la responsabilidad de hablar frente a este micrófono, de la responsabilidad de escribir una columna en El Tiempo, de la responsabilidad de sacar una nota en televisión, de hacer un trino en redes sociales. Y eso es lo que nos cega a veces. Nos gana la irresponsabilidad y ahí es cuando no sabemos parar. ¿Pero usted siente que usted fue irresponsable o que definitivamente estaba metida con una mafia espantosa que la quiso quitar del camino?
Yo creo que fui irresponsable conmigo misma, más no con el periodismo. Yo no me arrepiento de haber publicado todo lo que publiqué, lo volvería a hacer. Volvería a investigar, volvería a meterme a la cárcel, volvería a confrontar a los paramilitares y a los guerrilleros, pero no tuve autocuidado Mm. y fui lo más irresponsable de este mundo. Yo creo que no me cuidé. Si yo Pensó que no le podía pasar nada en Sí, últimas. no, pero es que no me podía pasar nada porque supuestamente yo era la periodista que tenía entrada libre a la cárcel, que tenía todas las fuentes. Era un momento para mí periodístico muy importante porque me hice de fuentes a hombres que tenían mucho poder, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo, y yo tenía las chivas. Algo que fuera a pasar fuera, yo lo tenía de primera mano y es ahí cuando uno empieza como a perder el norte porque se deja cegar por esa carrera de la chiva, de la información, de tener la exclusiva, La emoción. la emoción de lo que genera, la adrenalina que genera el periodismo, y yo no me cuidé. No entendió el riesgo. No, es que Vicky, para mí, yo creo que en mi cabeza nunca hubo la posibilidad de que estuviera en riesgo. Nunca pensé. Y mucho menos que quienes me causaron ese daño fueran mis propias fuentes, y estoy hablando de las fuentes oficiales, de las legales, de las amparadas por la Constitución de Colombia. Ginette, ¿dónde queda esta palabra para usted? Perdón. Yo creo que esa es la palabra que me confronta todos los días, porque cuando decidí hacer parte del proceso de paz con las FARC, lo repetí muchas veces. Quienes más podemos hablar de perdón somos las víctimas, porque sabemos qué significa eso. Pero cuando usted tiene su vida deshecha y cuando no encuentra los pedazos para armar el rompecabezas, le es muy difícil saber si va a lograr perdonar. Em, yo creo que sigo en ese proceso de poder perdonar y espero poder perdonar algún día. Y ni siquiera a estos criminales que están hoy sentados allá en el juzgado quinto. Quisiera poder perdonar algún día a los colegas que me vendieron, a los periodistas que dieron información para que me secuestraran. Quisiera poder perdonar algún día al general de la República que era mi fuente y que me vendió y que participó en mi secuestro. A ellos quisiera poderlos perdonar algún día. Déjeme hablarle de los colegas. Siente que en esos momentos más críticos que viven algunos periodistas por su trabajo, hay solidaridad en el grupo y digamos, yo creo que lo que pasó con Daniel Samper fue importante porque hubo una gran solidaridad. Así puede ser que hasta todos estuviéramos equivocados, no lo sé, pero me pareció muy bonita la experiencia de muchos estar ahí. Pero generalmente uno se queda muy solo. En nuestro gremio no hay solidaridad, Vicky, para nada. Cuando a mí me secuestraron, mientras yo estaba en la clínica intentando pensar cómo recomponer mi vida, mis colegas en una rueda de prensa, esperando que empezara una rueda de prensa, estaban hablando de mí y decían, ah, pero es que se lo merece, es que ella es amiga de tal guerrillero, no, como que es amiguita de tal guerrillero, ah, pues es que ella habla con tal paraco, ah, se lo buscó, eso le pasa por metida. Y en todos estos años he visto casos de muchos colegas que les han ocurrido momentos muy difíciles y he visto lo mismo, he escuchado La lo mismo. soledad, La soledad completa, donde la ustedes, indiferencia, yo diría que la soledad, la indiferencia, y si pueden eso que usted relata de esos colegas en la rueda de prensa, me parece que es muy diciente de que si pueden poner el dedo para acusarlo, señalarlo, acabarlo, lo sí, hacen. lo hacen completamente. Em, Personas que uno cree que son sus amigos del alma y que cuando uno está en la buena están ahí solidarios, pero cuando uno comete el error o cuando pasa algo tan grave como lo que me pasó a mí, lo que se sienten es jueces para decir, es que yo sabía que estaba metido en algo, yo sabía que le iba a embarrar, es que este se creía lo máximo. Y bueno, Ginette, y es que es más fácil estar del lado del poder que total. estar del lado de la víctima. En esos casos, en el caso suyo, usted lo sintió, digamos, ese respaldo más bien a esas autoridades que eran los poderosos en ese momento y no a usted que era la que había pasado por semejante infierno.
Yo creo que una solidaridad bonita de los medios en general que arroparon al espectador porque había sufrido tantas cosas, toda la guerra del narcotráfico con Pablo Escobar y después toda la persecución de Carlos Castaño, sus periodistas, y fue un apoyo muy especial al espectador y yo me sentí arropada por el espectador. Pero sí hay que decir que muchos colegas efectivamente se pusieron del lado de quienes habían ordenado el secuestro. Es más, muchos años después seguían replicando de que esta persona tenía información importantísima que sustentaba que yo me merecía ese secuestro. Yo decía, no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero además porque tenían mucha familiaridad con esas fuentes, tanto con la policía como con los paramilitares. Eh, es muy difícil, sí, uno queda como en la soledad, pero creo que esa soledad, Vicky, también es lo que lo llena a uno de fortaleza y yo creo que usted lo sabe perfectamente, eso le da a uno La berraquera. lucha reivindica. Sí, Lo que uno no sí, puede hacer es dejarse morir. no, total, Hay que luchar, sí, hay que darle, hay que no dejarse vencer, creo completamente. que hay que ser valiente en medio de las circunstancias difíciles. Ya se nos está acabando el tiempo, Ginette. ¿Cómo se va a sentir? ¿En qué momento cree usted que se sentiría reparada? ¿Cómo podría ser usted reparada, aunque uno entiende que lo que pasó no tiene, como usted lo decía al principio, cómo echar la vuelta atrás? ¿Cómo se va a sentir usted reparada? ¿Cuándo? Cuando salga toda la verdad a la luz pública, ese día yo voy a sentir que gané esta batalla. Cuando se le cuente al país quiénes estaban detrás de toda esa red, quiénes le hicieron tanto daño, no a Ginés Bedoya, tanto daño a tantas personas, cuando se sepa quiénes son esas personas desaparecidas en la cárcel Modelo, esas personas que picaron, descuartizaron y echaron por las cañerías, cuando se sepa de esas otras mujeres violadas, cuando ante la luz pública esos que se mostraron como los grandes héroes de la patria y los mejores policías del mundo queden en descubierto. A propósito de eso, para dos últimas preguntas, ¿qué les dice a todos esos que seguro la están viendo, Ginette, y que tuvieron algo que ver con lo suyo, pero se han logrado escurrir de la justicia gracias a sus relaciones, a lo que sea? ¿Qué les dice a esas personas que la están viendo en este momento? Que tal vez en Colombia falle la justicia de los tribunales, de las fiscalías, la justicia como tal, el sistema de justicia. Pero yo soy una mujer creyente y la justicia de Dios nunca falla. Y ante Dios uno nunca se puede esconder, ni puede esconder ni su pecado ni su falta. Y la justicia de Dios es peor que cualquier otra justicia. El que es no deja de ser. No deja de ser, Ginette. Exactamente. ¿Y qué les dice hoy a estos señores Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pizca, que van a ser condenados por los hechos del crimen que cometieron contra usted? Primero esperemos que sí sean condenados porque es la decisión del juez y como esta justicia trastabillea tanto, no me sorprendería que en 2 meses digan que son inocentes. A las 2:30 de la tarde precisamente la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia va a anunciar si los excluye o no definitivamente de Justicia y Paz. Yo solamente les digo que ojalá puedan estar en paz con su conciencia, no solamente por mi crimen, sino por los miles de crímenes que cometieron y ante los ojos del país y del mundo ellos son culpables. Pues Ginette, yo le agradezco tanto, le agradecemos tanto por haber venido, por haber estado aquí. Excúsenos por removerle esa historia que lo menos que queremos es causarle más dolor, pero usted se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, en un ejemplo para muchos periodistas. Se lo digo con mucha admiración además. Y bueno, esperemos que todo lo mejor llegue y que los que cometieron todos estos atropellos contra usted, ojalá ni salieran nunca más de la cárcel. Yo los quiero borrar definitivamente de mi cabeza. Hay una canción que Santiago Cruz me dedicó y que dice, se vale ser feliz, y yo quiero después de 17 años ser feliz. Se lo merece. Dios la bendiga. Esta es la W, vamos hasta las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro Facebook Live.